Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este gorro que está hecho a crochet. Para comenzar, lo que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 80 gramos en dos colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio, en mi caso uno de 3.50 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Vamos a comenzar haciendo lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo apretamos y vamos a levantar 3 cadenas, no muy apretadas. Estas van a contar como el primer punto alto. Hacemos lazada y dentro del círculo sacamos hebra, estiramos un poco para que nos quede un poco floja y hacemos el punto alto. Ya tenemos 2, 3, 4 y así vamos a estar haciendo hasta tener un total de 14 puntos altos. Una vez hayamos completado todos los puntos, lo vamos a unir con un punto deslizado en la tercera cadena 1, 2 y 3 para cerrar lo que sería esta primera vuelta. Unimos. Ahora vamos a girar hacia la parte de atrás, tiramos de la hebra y cerramos por completo lo que sería el centro. Nos va a quedar lo que sería un círculo. Ahora vamos a levantar solamente una cadena lazada y vamos a tomar ese punto donde unimos encima, lo vamos a tomar en relieve por el frente. Metemos así nuestro gancho, pasamos por debajo del punto, sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto alto en relieve por el frente. Ahora hacemos lazada y entre punto y punto en el espacio, ahí vamos a hacer un punto alto. El punto que sigue lo tejemos en relieve por el frente. Tomamos así nuestro gancho, lo metemos por debajo, sacamos la hebra, estiramos y hacemos el punto y ya tenemos el punto en relieve por el frente. Lazada en el espacio, justo en el centro, ahí volvemos a hacer un punto. Y esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta el final. Todos los puntos de la base, que son 14, los vamos a tejer en relieve por el frente y entre punto y punto vamos a hacer un punto sencillo. Terminando esta primera vuelta de aumentos, terminamos con un total de 28, lo que serían 14 en relieve por el frente y 14 normales. Ahora los vamos a unir con un punto deslizado exactamente encima donde está el punto en relieve. Y ya nos quedó en esta forma. Ahora levantamos una cadena lazada y el punto que está en relieve por el frente, así lo vamos a mantener. Sacamos, pasamos y cerramos. Este nos va a quedar como si fuera doble porque nos queda esta parte de la primera cadena, pero solo va a contar como el punto por el frente. Ahora hacemos lazada. Donde está el punto solo, que no era en relieve, ahí vamos a hacer un aumento. Hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Ya tenemos el primer aumento. Ahora vamos a abrir esto en esta forma para que puedan ver cuáles son los del relieve y no se confundan. Corresponde el punto en relieve. Ese lo vamos a mantener siempre en relieve por el frente. Sacamos y ya tenemos una vez más el punto en relieve. Hacemos lazada. Corresponde ahora el punto solo. Ahí vamos a hacer un aumento. Hacemos 1 y 2. Ahora corresponde el de relieve, lo mantenemos así. Esto va a ser todo lo que vamos a estar haciendo. El punto que está en relieve por el frente, lo mantenemos en relieve por el frente. Y donde está el punto sencillo, ahí vamos a hacer el aumento, es decir, 2 puntos en el mismo lugar. Terminando la vuelta, unimos encima del punto con punto deslizado y cerramos. Apretamos y ahora vamos a hacer una cadena lazada. Volvemos a repetir el punto en relieve por el frente.
Ya tenemos una vez más el punto. Ahora aquí tenemos los dos puntos solos o puntos altos. Vamos a hacer lazada. Hacemos encima del primero, hacemos uno. Y en el segundo hacemos un aumento. Hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Ya tenemos el aumento. Donde teníamos dos puntos solos, ahora tenemos tres. Lazada. Tomamos el de relieve y lo seguimos manteniendo. Esto no va a cambiar. Se va a mantener el mismo punto. Una vez más vamos al siguiente. Hacemos en el primero 1. En el segundo hacemos el aumento. 1 y 2. Así estaremos haciendo toda la vuelta. Mantenemos el punto en relieve por el frente y donde están los dos puntos vamos a hacer en el primero el punto solo. En el segundo hacemos el aumento. Vamos a dar toda la vuelta, cerramos, volvemos a repetir y esta vez vamos a hacer otro aumento. Ahora tenemos 3 puntos, en la próxima tendremos 4. Vamos a hacer un punto encima del primero, un punto encima del segundo y en el tercero es donde vamos a hacer el aumento para tener el total de los 4 puntos. Cuando hayamos completado la vuelta, así se verá. Vamos a hacer una última vuelta de aumentos. Aquí tenemos hasta ahora el punto en relieve y 4 puntos altos. Vamos a hacer hasta que tengamos el punto en relieve y 5 puntos altos, es decir, una última vuelta de aumentos en mi caso. Si ustedes lo quieren más grande, pueden seguir aumentando. Y si lo quieren más pequeño, para un niño, pues ya lo dejan hasta esta vuelta. Ahora vamos a continuar con la próxima. Yo cambié el color de la lana a un color blanco, pero eso no tiene nada que ver. Lo que importa es los puntos y la secuencia. Ustedes lo cambian si gustan y si no siguen con el mismo color. Hacemos la cadena, levantamos, hacemos lazada y tomamos el punto que está en relieve por el frente. Y lo hacemos en relieve por el frente. Ya tenemos el punto. Ahora tenemos aquí 4. Siempre vamos a hacer el aumento en el último. Es decir, todos los primeros los vamos a hacer así como están, uno encima del otro. Tomamos el primero, hacemos 1. En el segundo, hacemos 1. Ya tenemos aquí 3 puntos altos. Ahora viene el último, donde vamos a hacer el aumento para completar lo que serían los 5. 1 y en el mismo lugar otro. Y ya tenemos aquí 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora corresponde el que está en relieve. Y ahora volvemos a hacer los aumentos. Un punto, tienen que apartarlo para que vean que aquí está la cadena escondida. Hacemos un punto encima de cada uno y en el último hacemos lo que sería el aumento. Deben de apartar bien porque no vayan a tejer encima del punto en relieve y ya no les va a quedar. Deben tejer en estos 4 puntos solamente, uno encima de cada uno y un aumento en el último. El que está en relieve, en relieve. Esto será todo por esta vuelta. Ahora que ya terminamos esta última vuelta de aumento, vamos a tener un diámetro total de unos 17 centímetros. Para que se hagan una idea, por si tejen más flojo o más apretado, van a necesitar más o menos vueltas. Yo volví a cambiar el color de la lana al color azul. Solamente voy a hacer una línea en blanco, pero cada uno decide qué cantidad de vueltas va a separar o si lo va a hacer de un solo color. Ahora vamos a repetir aproximadamente unas 5 vueltas más en mi caso, pero ustedes deben de probar lo que les llegue exactamente a donde están las orejas, donde comienzan las orejas. Vamos a repetir los puntos así como están. Tenemos 5 puntos y el de relieve, así los vamos a mantener. El punto en relieve, 5 puntos. Ya no vamos a hacer aumentos, ni disminuciones, ni nada. Solamente será repetir exactamente la vuelta como está. Una vez ya terminemos las 5 vueltas, regresamos para hacer lo que sería el punto elástico que va en nuestra frente. Una vez terminamos las 5 líneas o vueltas de punto sobre punto, repitiendo solamente los 5, así será como nos habrá quedado.
Yo coloqué una línea blanca, 2 azules, una blanca y 2 azules. Ahora volvemos a iniciar con el color blanco para hacer lo que sería el elástico. Hacemos la cadena lazada y tomamos el punto que está en relieve por el frente y lo tejemos por el frente. Ya lo tenemos una vez más. Ahora lo que vamos a estar haciendo es tejiendo un punto en relieve por el frente y uno en relieve por detrás. Ya tenemos el primero por el frente, ahora hacemos lazada y el próximo lo tomamos por detrás. Sacamos así la hebra, la estiramos un poco y hacemos el punto alto. El que le sigue lo vamos a tejer en relieve por el frente, metemos el gancho de esta forma, sacamos hebra, la estiramos un poco y hacemos el punto. Próximo será por detrás. Y esto es todo lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Cuando llegamos al final de la vuelta, unimos encima del punto con un punto deslizado para cerrar. Y así es como se verá esta primera. Vamos a hacer 2 vueltas más exactamente iguales, repitiendo lo mismo. Hacemos la cadena, tomamos el punto y lo hacemos en relieve por el frente. El que está por detrás lo mantenemos en relieve por detrás. Sacamos la hebra, la estiramos un poco y hacemos el punto. El siguiente está por el frente, así lo mantenemos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo. Esta sería la segunda vuelta. Llegamos al final, unimos y vamos a levantar una tercera. Una vez hayamos completado ya la tercera vuelta, hacemos el nudo y vamos a ir escondiendo la lana por la parte de adentro. Y luego cortamos lo que nos sobre. A mí siempre me gusta esconderlo porque si luego necesito hacer algún cambio o algo, tengo lana extra. Cortamos. Así será como se verá. Ya solo nos va a quedar decorarlo. Yo voy a estar utilizando esta flor. Ya se las enseñé a hacer en otros videos. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción por si gustan hacer esta misma. Si no, pueden hacerla de su gusto. La vamos a colocar en un lado y voy a estar utilizando estas hojas de color verde que también se las enseñé ya a hacer en otros videos. Vamos a coser primero lo que serían las hojas y luego así la flor. Y ya estaría completamente listo para ser utilizado. Una vez listo, así será como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este video. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.